Familia Pandilla Ripsider, bienvenidos, gracias por volvernos a sintonizar. Una disculpa, estábamos un poco ausentes, pero estamos de regreso y con una sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Es la primera vez que vamos a salir a visitar un acuario. Por lo que nos cuentan, por lo que nos llegó el rumor, es un acuario impresionante, grande, con cosas pues muy llamativas. Vamos a ver si es cierto. Acompáñenos y espero que les guste. Nos vemos en un rato. Familia Pandilla Ripsider, gracias por seguir con nosotros. Como les había comentado, les tenemos una sorpresa. Estamos conociendo, más bien tengo a mi espalda el acuario, ¿qué digo acuario? La pieza de océano que tiene Carla en su casa. La verdad es que estoy encantado. Ahorita, por el momento, en este primer video, vamos a conocerlo, pero vamos a tener un segundo video en donde ella nos va a contar el tipo de cuidados, qué tipo de mantenimiento se le da, el material que ella ocupa para tener esta belleza al 100. Acompáñenme a conocerlo, chicos. Pandilla, estamos aquí con Carla, ya está con nosotros. La verdad estamos muy agradecidos con ella por permitirnos entrar a su casa a deleitarnos viendo esta joya de acuario. Y quisiera ver, Carla, si me podrías regalar unas respuestas, unas preguntillas, hay algo coquetonas que tenemos para nuestros invitados. Hola Pandilla, claro que sí, con mucho gusto. Cuéntanos primero que nada, Carla, ¿de qué litraje es tu acuario aproximadamente? Ya considerando también el son aproximadamente 1200 litros. 1200 litros, ok, es un muy buen litraje. Sí. Cuéntanos, ¿cómo surge este amor por los peces y los corales? Por los peces desde mi padre. Tuve pecera de agua dulce cuando era chiquita. Ok. Y ya de grande quise explorar lo que era el mundo marino. Ok, como todos. Sí. Empezamos en agua dulce la mayoría y ya no podemos parar en esto. Sí. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes aproximadamente en este hobby del reef, Carla? Poco, un año. Un año. Uy, un año ya tienes un acuario, sí. Muchos quisiéramos tener algo así en un año. Un cielo grande. Exacto. Cuéntanos, esta es una pregunta, si lo quieres ver así un poquito tal vez personal, pero ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que te ha dado este reef? No es solo un reef. Ok. Para mí tiene, bueno, no para mí, tiene varias vistas. Ok. Y desde el ángulo en el que lo visualices es diferente. Y cada detalle, no sé, cuando lo ven del otro lado es un reef totalmente distinto al de este lado, incluso en la parte en medio. Claro. Ok.
Y ahora todo lo contrario, ¿cuál ha sido el dolor de cabeza que has tenido en el hobby que dices, ay, a veces he querido tirar la toalla, pero sigo, pero... Se me desestabilizó hace como un mes. Ok. La verdad no supe ni qué fue. Empezó con temperatura, salinidad y se fueron alrededor de 10 pececillos. Uy. Y para ver el tipo de peces que tienen no me quiero ni imaginar cuáles fueron. Sí, no, fue muy difícil. Cambios de agua y comenzar a estabilizarla poco a poco. Ok, perfecto. ¿Pretendes hacer un tanque más grande, Carlita, o ya te quedas así? No, aunque me encantaría, me quedo con eso. Inicialmente yo quería uno mucho más grande, pero todos me recomendaron pues máximo este tamaño, puesto que es muy difícil el mantenimiento, la distancia entre la lámpara y las lámparas y los corales. Exacto, sí, sobre todo el mantenimiento, sí va a estar un poco caro. Así es que me quedo con las ganas. Voy a poner otro red igual. Del mismo tamaño, sí, pero no más grande. No más alto, pero quizá uno igual de largo, ¿no? ¿Algún consejo que le quieras dar a la pandilla para quien quiere tener un acuario así? Sobre todo a los que van iniciando. Que lo sueñen y lo materialicen, tal cual. Tan simple, creo que eso es algo que tenemos que tener todos antes de montar, ya sea un acuario, cualquier cosa que sea. Primero suéñenlo y después háganlo. Muy buena respuesta. ¿Cuál es el tipo de coral de tu agrado? ¿Blando o duro y por qué? Prefiero los blandos, me encantan los duros por el color, pero me gusta mucho el movimiento, me inclino por los blandos. Los blandos, ¿te gusta más el de aquí para allá? Así es. Correcto. Así es. Pero también son un poco más fáciles, ¿no? No es tanto rollo no es tanto dolor de cabeza. Y sí, a mí también a lo personal me gusta mucho. Yo creo que para empezar un blando estaría bien. Pues ve nada más qué forma de empezar la tuya. Bueno, ya los veré después. Exacto. Pregunta, si fueras un pez o un coral, ¿cuál serías y por qué? Coral, torch, me lo sugirieron y creo que sí, muy bien. Porque es mitad duro, pero tiene el movimiento de un blando. Correcto. Y la complejidad de un duro. Y pez, a mí siempre me ha gustado el polvo azul, yo sé que hay otros, pero ese me gusta en sus colores, es la forma de su cara, etcétera. Nada, coquetos, fashion, otra onda. Otra onda. Y para variar son muy difíciles. O sea, me gustan los retos. Perfecto. Y bueno, ya por último, Carlita, ¿cuál es la meta que tienes a futuro, ya sea a largo o corto plazo, hacia Contour-Reef? Pues estamos creando un nuevo proyecto que es hacer una aquascaping totalmente diferente. Tipo floating, ya se está trabajando en ello. Y pues va a estar interesante que lo vengan a ver. También pienso meter unos tiburones, una raya. Y pues sí, véanlo, va a ser algo totalmente distinto. Ajustar lo que son las luces, algunas fallas que tiene el sound, etcétera. Sí, por lo que, bueno, vemos que tienes un tiburón, creo que ahorita lo vimos pasar. Acaba de ingresar. Es el primero. Es nuevo. Es el primero. Perfecto. Requiere más espacio, por lo tanto, la idea es hacer una aquascaping flotante, para que toda la parte de abajo sea de libre para él. Así es. Pues creo que eso va a ser algo muy interesante de ver, pandilla, puesto que no conozco un arrecife de este tamaño y menos con un escaping flotante. Suena interesante, suena único, como bien lo dijo ya Carla, suéñenlo, una vez que lo tengan soñado, háganlo, créanme que es algo increíble tener un acuario en tu casa, no tengan miedo, apóyense, en dado caso que la gente no los apoye, este canal para eso estamos, para ayudarlos. Deleítense un poco, si no se han convencido, vean esto y termínense de convencer, así de simple. Entonces le damos las gracias a Carla por permitirnos entrar a su espacio, por permitirnos grabar esta joya de acuario, y a ustedes por sintonizarnos, a ustedes por estar con nosotros este tiempo, conociendo junto con nosotros el reef de Carla. Esto es Pandilla Reefsider, disfruten el acuario.
Vamos llegando de la casa de Carla. Carla, muchas gracias por permitirnos entrar nuevamente. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? La verdad es que a mí me encantó. Como ya nos comentó Carlita, va a empezar a hacer modificaciones, lámparas, skimmer, escaping. Eso suena, a mí se me hace muy interesante, quiero verlo. Por cierto, Carlita, ya te comprometiste, ya nos prometiste la exclusiva de cómo se va a ver tu acuario, ya con ese escaping flotante, más aparte con ese tiburón ya un poquito de más, bueno, tiene mucho espacio para nadar, pero con más espacio todavía para moverse. Es algo interesante, se los juro, a mí me encantó. Espero que también les haya gustado. Espero sus comentarios, dudas, sugerencias, lo que sea, son bienvenidos aquí. Recuerden que este es su canal. Mil gracias por volvernos a ver. Esperen, vamos a venir con más sorpresas. Nuevamente, Carla, muchas gracias por ser nuestra primera invitada. Y pues a darle próximamente más sorpresas. Cuídense mucho, pandilla, suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios buenos o malos. Todo es bienvenido en este canal, todo. Cuídense mucho, nos vemos después.